Si tuvieras ahora que poder determinar cuál es una iglesia viva, ¿qué evidencias crees que debería mostrar esa iglesia? Para ponernos un poco en contexto y siguiendo un poco también con nuestra introducción a la carta, recordamos que el apóstol Pablo, junto con Silas y Timoteo, habían llegado a Tesalónica para predicar el Evangelio. Era el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y de una manera providencial el Espíritu Santo había estado guiando a este hombre. Le había impedido ir hacia el oeste, luego le había impedido ir hacia el norte y le había como arrinconado, de manera que ahora Pablo se encontraba en Troas, esto es la costa oeste de lo que hoy es Turquía. Se encontraba ahí y recibió una visión de parte del Señor, mandándole que cruzara para visitar Macedonia, lo que hoy es una franja que pertenece a Grecia. Así que Pablo, junto con Silas, cruza, junto con Timoteo, cruzan desde Troas hasta Neápolis, lo que hoy es la ciudad llamada Cabala. Van a Filipos, predican el Evangelio en Filipos y luego, movidos por persecución, tienen que bajar un poco más hacia el oeste, hacia el suroeste y llegan a Tesalónica. Así que Pablo comienza ahí a predicar, esto todo se describe en Hechos capítulo 17. Pablo comienza a predicar en la sinagoga durante por lo menos 3 semanas, nos dice la Biblia que estuvo predicando allí 3 días de reposo. Él declaró y expuso lo que las Escrituras decían acerca de Jesús. ¿Quién era este Jesús? Este era el Cristo, decía el apóstol Pablo. Y él predicó acerca de la muerte de Jesús, acerca de la resurrección de Jesús. Este era el Cristo profetizado. Y nos dice allí en Hechos 17 que algunos judíos creyeron. Pero nos dice también que muchos griegos piadosos, o sea, gentiles que de alguna manera simpatizaban con los judíos, pero no habían sido circuncidados, de estos, gran número, muchos creyeron. Y también nos dice allí Hechos 17 que había muchas mujeres nobles, mujeres que pertenecían, que eran esposas de gente importante de la ciudad, principales dentro de la ciudad, que también creyeron en el Evangelio. De manera que esta revuelta allí entre los judíos, la sinagoga, todo lo que estaba pasando, provocó que aquellos judíos que no creían hicieran una turba. Ellos hicieron un alboroto en la ciudad. Llamaron y consiguieron, siempre hay en cada ciudad los llamados hombres, Hechos 17 lo denomina hombres malos, hombres ociosos, los hombres que están todo el día en la calle, los que podemos en un lenguaje común decir estos matones, estos que les gusta siempre estar en todas las trifulcas y levantar todo tipo de alboroto en la ciudad. Así que estos judíos logran unirse con ciertos hombres y alborotan la ciudad y asaltan la casa de un hombre llamado Jasón que había creído en el Evangelio y toman presos a Jasón y algunos hermanos y los presentan delante de los dirigentes de la ciudad y los acusan de traición a César. Claro, hoy vivimos en un mundo donde si tú quemas una bandera española nadie te lleva preso. Pero en aquel momento, decir que en realidad había otro rey que no era César era motivo de muerte. Y estos hombres son llevados delante de los dirigentes acusados de traición y diciendo, todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y esta acusación era grave, era un atentado no solamente contra el Imperio Romano, era un atentado contra el propio emperador romano. Tan grave fue esta acusación que hizo que Pablo y Silas y Timoteo tuvieran que salir inmediatamente de la ciudad. Nos dice allí el capítulo 17 de Hechos, verso 10, que Pablo tuvo que salir inmediatamente y que lo tuvo que hacer de noche, de manera que nadie pudiese darse cuenta. Y Pablo viaja a Berea y continúa predicando el Evangelio, no solamente en Berea, sino sigue bajando al sur hacia Atenas y luego más tarde a Corinto.
y es desde aquí, desde donde escribe esta carta a la iglesia en Tesalónica. Pero sin duda, a medida que Pablo iba bajando de ciudad en ciudad y predicando el Evangelio, tenía una profunda preocupación por qué sucedería en Tesalónica. Oye, ¿estarían bien estos hermanos? Porque Pablo tuvo que salir de una manera repentina de la ciudad. ¿Realmente Jasón estaría todavía vivo? ¿Seguirían viviendo en amenazas? ¿Seguirían estando perseguidos estos hombres en Tesalónica? Oye, ¿y cómo estarían las mujeres de los nobles? ¿Cómo estarían las esposas de esta gente que eran gente principal dentro de la ciudad? Que sin duda iban a estar presionados por el qué dirán, por lo que van a decir de estas mujeres que ahora creen en Jesús. ¿Seguirían firmes o habrían abandonado la fe? Esto estaba en el corazón del apóstol Pablo. Porque Pablo sabía que los tesalonicenses iban a verse expuestos en toda clase de aflicción y persecución y padecimiento. Y por eso el mismo apóstol Pablo, por varias ocasiones, nos dice el mismo ahí en Tesalonicenses, que intentó regresar en más de una ocasión para fortalecer la fe, para animar a los hermanos. Y si leemos, por ejemplo, en el capítulo 2 de Tesalonicenses, versículo 17, 1 Tesalonicenses 2:17, dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. O sea, Pablo estaba separado, sí, no estaba viviendo con ellos, no estaba con ellos, pero su corazón estaba allí con ellos. Y dice Pablo, continúa el 17 diciendo: tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y luego más adelante en el capítulo 3, versículo 1, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, versículo 5, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Oye, han pasado meses, ha pasado quizás un año, quizás un poco más de un año. ¿Estaría viva la iglesia en Tesalónica? ¿Seguirían firmes en el Señor? Pero sabemos que Pablo recibe buenas noticias. Timoteo llega con buenas noticias. La iglesia está viva. La iglesia está firme en el Señor. Y leemos en el versículo 6 del capítulo 3 que cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Gloria a Dios, la iglesia en Tesalónica estaba viva. Y Pablo escribe esta carta. Y comienza esta carta expresando su gratitud a Dios de que la iglesia en Tesalónica está viva. Ellos no han abandonado en la fe. Ellos no han cedido ante la presión de los dirigentes. Ellos han permanecido firmes en el Señor. Ahora, volviendo a nuestra pregunta que hicimos al principio, ¿qué esperas ver en una iglesia que está viva? ¿Qué evidencias crees que debe mostrar una iglesia que está viva? La verdad es que muchas veces oímos decir que la iglesia se muere
porque no hay niños. Claro, es un asunto demográfico, ¿verdad? Si no hay niños, parece que la Iglesia con el tiempo va a morir. Otras veces oímos decir que los jóvenes son la vida de la Iglesia. Los jóvenes son la vida de la Iglesia. A veces incluso pensamos que hacer actividades con los jóvenes es lo necesario para que estos no se vayan de la Iglesia. A veces incluso relacionamos la vida de la Iglesia con el número de actividades que esta Iglesia tenga. Tantas actividades, tantas reuniones, tantos grupos. Así es la vida de la Iglesia. Pero cuando Timoteo regresa con las noticias de Tesalónica, él nada dice acerca de los niños. Él nada dice acerca de cuántos jóvenes hay. Él nada dice acerca de cuántas reuniones hay. Él no dice cuántos grupos hay. Él ni siquiera habla de cuánta gente hay en la Iglesia. ¿Cuáles son, pues, las evidencias de que una Iglesia está viva? Y ahora sí quisiera que leyésemos el texto que vamos a estar considerando en esta mañana, en el primer capítulo, en los versículos 2 y 3. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra de Dios: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza esta carta con una expresión de agradecimiento a Dios. Agradecimiento a Dios por la salvación de los tesalonicenses. Aún en medio de aquella gran tribulación, de aquella gran persecución, el Evangelio no había solamente llegado a los tesalonicenses en palabras, sino en un verdadero poder transformador del Espíritu Santo. Y Pablo se goza al oír las noticias de Timoteo y da gracias a Dios por esta salvación. Da gracias a Dios de que las vidas de los tesalonicenses manifiestan, evidencian la obra de salvación de Dios. Y por un lado, en el versículo 2 que hemos leído, expresa el modo de su agradecimiento. ¿Cómo es este agradecimiento a Dios? La manera en la cual el apóstol Pablo da gracias a Dios. Y por otro lado, en el versículo 3, expresa los motivos de su agradecimiento. Así que versículo 2, el modo de su agradecimiento, y versículo 3, los motivos de su agradecimiento. Bueno, dice el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. La verdad que dar gracias al inicio de una carta era algo común. Podemos ver cantidad de cartas del apóstol Pablo donde los primeros versículos son una expresión de agradecimiento. No solamente en el apóstol Pablo, sino que era costumbre en la época, en aquel primer siglo, poder escribir una carta y empezar con cierto agradecimiento hacia los destinatarios. Pero el verbo que emplea aquí el apóstol Pablo no solamente es una expresión verbal de palabras, no solamente es un agradecimiento, digamos, formal que me veo obligado a escribir, sino que es una expresión de gozo. Es una expresión de gozo interno en el apóstol Pablo al ver que estos creyentes han sido salvos y que evidencian en sus vidas esta salvación. Notar en primer lugar que Pablo dirige su gratitud a Dios. Damos siempre gracias a Dios. Él está agradecido a Dios por la salvación de los tesalonicenses. Él reconoce que la obra de los tesalonicenses es de Dios. Él es consciente de que lo que sucedía allí en la iglesia era gracias a Dios. Vemos esto también en el capítulo 2.
Primera Tesalonicenses 2, versículo 13, también una expresión semejante. Dice allí 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Pablo reconoce que Dios es el origen de la salvación. Los tesalonicenses han sido salvos gracias a Dios. No se debe al esfuerzo evangelístico de Pablo, no se debe al esfuerzo de Silas ni de Timoteo, no se debe ni siquiera a sus palabras elocuentes, tampoco ni siquiera se debe a lo que los tesalonicenses hayan decidido o escogido. Pablo, Silas y Timoteo dirigen su gratitud a Dios. Y nos refuerza esto el versículo 4 que estudiaremos próximo domingo, donde dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios. Vosotros sois amados de Dios. Y él añade diciendo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O como dice más claramente la Biblia de las Américas, conocemos su elección de vosotros. Damos gracias a Dios porque sois amados de Dios, porque sois escogidos de Dios, porque sois elegidos de Dios, porque habéis sido salvos por Dios. Pablo reconoce aquí que Dios es el origen de su salvación. Pero además Pablo añade diciendo, damos siempre gracias a Dios. Su gratitud a Dios era algo constante, era algo permanente, era algo que hacía en todo tiempo. No solamente era algo que hacía esporádico o de vez en cuando, sino que siempre, constantemente está dando gracias a Dios por estos hermanos. Y su gratitud a Dios añade diciendo que es por todos vosotros. La gratitud de Pablo a Dios es por toda la iglesia en Tesalónica. Pablo da gracias a Dios por todos vosotros. No solamente da gracias a Dios por Jasón, que fue quien lo hospedó y lo tuvo en su casa. No solamente da gracias a Dios por el grupo de judíos que habían sido salvos, gente de su propia nación. Pablo da gracias a Dios por todos vosotros, por toda la iglesia. Hermano, ¿cuántas veces has dado gracias a Dios por todos tus hermanos? No solamente por los que te son simpáticos, no solamente por los que te llevas bien, por los que te saludan o te hablan, no solamente por aquellos que quizás te han invitado a su casa, sino gracias a Dios por todos mis hermanos. No solamente cuando nos sentimos bien o cuando nos sentimos agradecidos, sino siempre, sin cesar, constantemente, dando gracias a Dios por mis hermanos. Porque si son amados de Dios, porque si son escogidos de Dios, ¿quién somos nosotros para no dar gracias a Dios por ellos? Si Dios los ha amado, si son amados de Dios, ¿cómo no voy a dar gracias a Dios por ellos, por sus vidas? Y Pablo añade en este versículo 2, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, o como dice la Biblia de las Américas, haciendo mención de vosotros. No solamente algo que tenían en su memoria, sino algo práctico, algo que los mencionaban continuamente una y otra vez, sin cesar intercediendo por ellos, intercediendo por sus necesidades. Y notar aquí en este versículo cómo por un lado Pablo da gracias a Dios por los hermanos, expresa su gratitud a Dios, pero también por otro lado intercede por ellos. Se acuerda, hace mención de ellos en sus oraciones, pidiendo por sus necesidades, por sus aflicciones. ¿Estás orando? ¿Estás orando por tus hermanos en Cristo?
¿Los estás mencionando en tus oraciones diarias a Dios? ¿Son parte importante de tu vida de oración en tu casa? Orar por tus hermanos, interceder por ellos. Este versículo nos enseña que debemos de tener presentes en nuestra boca a nuestros hermanos de la iglesia. Claro, no presentes en nuestra boca para chismorrear de sus vidas, no para criticar acerca de sus vidas, no para murmurar acerca de lo que hacen, sino para dar gracias a Dios por ellos, para interceder a Dios por sus necesidades. William Law, un predicador inglés del siglo XVIII, dijo esta frase: no hay nada que nos haga amar más a un hermano como orar por él. No hay nada que nos haga amar más a un hermano como orar por él. Oremos por nuestros hermanos. Demos gracias a Dios por ellos porque son amados de Dios. Intercedamos a Dios por ellos, por sus vidas, por sus necesidades. Ahora, esto tiene también otra parte. Es la parte, ¿cómo voy a interceder por alguien si no sé de su vida? Si solamente me cruzo en el pasillo por las mañanas cada domingo para decir qué tal, bien, gracias. ¿Cómo puedo interceder por ti, hermano, si no sé acerca de tu vida? Somos llamados a orar por nuestros hermanos, somos llamados a dar gracias a Dios por sus vidas, somos llamados a interceder los unos por los otros en oración. Y esto es el ejemplo del apóstol Pablo una y otra vez. Y en el versículo 3, Pablo pone de manifiesto los motivos de su agradecimiento. No solamente el modo de su agradecimiento, sino ahora expresa los motivos de su agradecimiento a Dios. Y presenta lo que podríamos denominar o llamar las evidencias de que realmente en Tesalónica era una iglesia viva. Dice el verso 3: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, Silas y Timoteo dan gracias a Dios acordándose de la vida de sus hermanos en Tesalónica. Y la idea aquí del verbo acordar es precisamente esto, o sea, recordar, tener presente, traer a nuestra memoria, tener en nuestra mente. Y Pablo había sido informado por todo lo que Timoteo le había contado acerca de la iglesia. De manera que al tener esto en su mente, al acordarse de esto, su corazón expresaba agradecimiento a Dios. Y sus oraciones son elevadas y pronunciadas delante de Dios. Dice ahí el verso 3, acordándonos sin cesar delante de Dios. En presencia de Dios mismo. Pablo quiere dejar constancia de que sus oraciones son hechas en una sinceridad, en sinceridad honesta delante de Dios. Son hechas delante de Dios, hermanos. Dios sabe bien de la entrega y la preocupación que el apóstol Pablo tiene por estos hermanos. Es muy probable que, como Pablo tuvo que salir de una manera repentina, la iglesia fuese de alguna manera presionada. Bueno, vosotros habéis sido encandilados por este mensaje que ha traído estos hombres. Pero ¿dónde están estos hombres? ¿Dónde están ahora estos hombres?, le dirían los dirigentes. En el momento que ha habido algún problema en la ciudad, ellos han huido. Ni se preocupan por vosotros. Claro, no había teléfonos móviles, no había internet, no había email, no había Facebook. Y el apóstol Pablo en el capítulo 3 de esta misma carta
expresa de nuevo esta preocupación genuina y dice el capítulo 3, versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. En presencia de Dios. Pablo se acordaba de ello sin cesar, en oración, incesantemente, constantemente, delante de Dios. Hermanos, estoy orando delante de Dios. Y él añade diciendo quién es nuestro Padre. De nuevo, el apóstol Pablo está reconociendo la evidencia de salvación de estos creyentes, de estos tesalonicenses. Dios es nuestro Padre. Por eso en el versículo 4 puede llamarle hermanos, amados de Dios. Habéis sido salvos por Dios, quien es nuestro Padre, y somos hermanos amados de Dios. El corazón de Pablo enardece de gozo y de agradecimiento a Dios al ver que la iglesia en Tesalónica está firme, no ha cedido, no ha abandonado, no han cedido ante la presión de los dirigentes. Su fe es firme, su fe es una fe genuina. Y él da unos motivos de gratitud que podemos decir que son 3 evidencias de la iglesia en Tesalónica. 3 evidencias de una iglesia que está viva. Una iglesia viva se demuestra mediante estas 3 evidencias que tenemos aquí en este versículo 3. Y la primera evidencia de este versículo es que una iglesia viva, la primera evidencia que muestra es una fe que obra. Una fe que obra. Dice el versículo 3, la obra de vuestra fe. Literalmente sería vuestra obra de fe. El vuestra acompaña a la obra, no a la fe. Vuestra obra de fe. Es decir, vuestra obra producida por la fe. Vuestra obra que procede de la fe. Es la fe la que produce obras. No son las obras lo que produce fe. La obra de fe. Una fe que obra. Y el término obra aquí se refiere evidentemente a obras, a acción. Algo que es evidente. En algunos pasajes de la Biblia se traduce este término como hechos. Por ejemplo, allí en Tito 1:16 profesan conocer a Dios, pero con los hechos, con las obras que manifiestan, lo niegan. El término fe se utiliza frecuentemente en esta epístola, en esta carta, y siempre tiene relación con una fe salvadora. No está aquí hablando acerca de un cuerpo de doctrina, sino acerca de una fe genuina, una fe que salva. Creer el Evangelio, recibir la palabra de Dios. Por ejemplo, en el versículo 5, capítulo 1, verso 5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. O en el capítulo 2, versículo 13, capítulo 2, verso 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Esta es la fe de la que habla el apóstol Pablo, una fe genuina. Y Pablo da gracias a Dios por las obras de los tesalonicenses, porque estas obras están evidenciando una fe genuina en sus vidas. Las obras provienen de una fe que es verdadera. Evidentemente, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Efesios capítulo 2, la salvación no es por obras. Pero hermanos, la fe
genuina tiene su fruto en buenas obras. Efesios 2, podemos ir ahí a leer este versículo conocido por todos. Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es algo de vosotros, esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero continúa el versículo 10 diciendo, porque somos hechura suya, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. La fe genuina se evidencia, se muestra en buenas obras, y esto era lo que el apóstol Pablo estaba viendo en estos creyentes, estaba viendo las obras que produce la fe genuina. Una fe genuina es una fe que produce, es una fe que da fruto. Por eso la verdadera fe y las obras van juntas, hermanos. Y podemos ir ahora a Santiago, capítulo 2. Y aquí Santiago es muy claro. Santiago, capítulo 2. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Hermanos, la fe sin obras es muerta. La fe que no produce obras no es una fe genuina, no es una fe que salva. Los demonios también creen que Dios es uno. Vemos a lo largo de los evangelios cantidad de escenas donde alguien endemoniado manifiesta, sí, este es Jesús, el Hijo de Dios. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero los demonios no muestran obras de fe genuina, no obedecen a Dios. Una iglesia está viva porque muestra obras que proceden de fe. Y esto es lo que los tesalonicenses manifestaban. Volviendo ahora a 1 Tesalonicenses, notar varios versículos en el capítulo 1. Por ejemplo, versículo 6. 1 Tesalonicenses 1:6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Qué significa esto? Vosotros sois imitadores. Vosotros hacéis lo que los apóstoles han mandado y lo que el Señor ha mandado. Vosotros estáis obedeciendo al Señor. Versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Vosotros sois ejemplo por vuestra conducta, por vuestra vida, sois ejemplo para estos que también han creído en Macedonia y Acaya. Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar
vuestra fe en Dios se ha extendido. Vuestra fe en Dios es evidente, porque vosotros estáis propagando el Evangelio de Dios. Vuestras vidas, vuestras obras están evidenciando una fe genuina. Y también en el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esta es una manifestación clara de que estos hermanos han dejado los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y no es algo que lo guardan en su interior, no es algo que lo tienen solamente en su intimidad, es algo que es evidente, que otros pueden ver. Son obras que se manifiestan, que se dan a conocer, porque son obras de fe, son obras de una fe genuina. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿cuáles son mis obras? ¿Estás imitando a Cristo como estaban haciendo estos tesalonicenses, imitadores del Señor? ¿Puedes decir que tú eres un imitador del Señor? ¿Obedeces al Señor, sea cual sea el precio en tu familia, sea cual sea el precio en tu trabajo? ¿Obedeces al Señor? ¿Te sometes a su voluntad? ¿Tu fe es algo notorio para todos los que te rodean porque se manifiesta en tu conducta, se manifiesta en lo que hablas, en lo que proclamas, en la manera en cómo vives? ¿Se manifiesta en cómo aborreces el pecado, cómo te separas de los ídolos, cómo tratas de servir al Dios vivo y verdadero? Hermano, muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame que tu fe es una fe genuina por tus obras, por la evidencia. Y asegúrate de que tu vida realmente evidencia una fe que obra. Una fe que es genuina y que produce obras. Esta es la primera evidencia de una iglesia viva. Por eso el apóstol Pablo da gracias a Dios de que su fe es una fe genuina. Y esto se evidencia en sus obras. Pero el apóstol Pablo continúa y añade, la segunda evidencia de una iglesia viva es un amor que trabaja. Un amor que trabaja. Dice el versículo 3, del trabajo de vuestro amor. De nuevo aquí literalmente sería vuestro trabajo de amor. Es la misma construcción, la misma manera en la cual en el idioma original construye esta frase, vuestro trabajo de amor. Vuestro trabajo que es producido por el amor. Vuestro trabajo que es motivado por el amor. Y el término trabajo denota aquí la idea de esfuerzo. Esto es un trabajo duro. Tiene que ver con algo arduo, algo agotador realmente. Es como una labor pesada en el sentido de que cansa, de que nos lleva incluso hasta la extenuación. Este término se emplea también en el versículo 9 del capítulo 2 y Pablo lo une junto con fatiga. Trabajo y fatiga. O en la segunda carta, en 2 Tesalonicenses 3:8, se traduce como afán. Este es un trabajo arduo. Y el término amor no se refiere aquí evidentemente a un amor sentimental, no es un amor momentáneo, no es un amor producto de una emoción. No es un amor que busca su propio interés, que busca su propio beneficio. Se trata de un amor que va hasta el sacrificio, un amor que es sacrificial, que busca el bien del hermano, busca el bien del prójimo.
Cuando Pablo escribe su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 3, él dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y añade diciendo: y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda con los demás. El amor de todos y cada uno abunda para con los demás. Y al igual que la fe, este amor, hermanos, no se origina en nosotros. Este amor no es un amor natural, humano. Este es un amor que se origina en Dios. Este es un amor que procede de Dios. Por eso el versículo 4 dice que estos tesalonicenses son amados de Dios. No solamente ahí en el 1:4, lo encontramos también en 2 Tesalonicenses 2:13. De nuevo repite el apóstol Pablo: amados del Señor. O en 2 Tesalonicenses 2:16, donde dice que el Señor fue quien los amó. Amamos porque Dios nos amó primero. Vamos a ir un momento a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y fíjense cómo sigue diciendo, versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Dios: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, amamos porque Dios nos amó primero, porque Dios derramó en nosotros su amor. Romanos 5:5. Y es este amor el que motiva nuestro servicio. Es este amor el que motiva nuestro trabajo. Por eso es un trabajo que podemos hacer hasta la extenuación. Por eso es un trabajo que se hace con esfuerzo, que se hace arduamente. No es un trabajo que se hace con quejas, no es un trabajo que se hace con mala cara, es un trabajo que se hace voluntariamente, porque es movido por el amor. Es el amor el que produce este servicio, este trabajo. Este fue el ejemplo del apóstol Pablo. Recordamos muchos textos en propio 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. 1 Tesalonicenses 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. 2 Timoteo capítulo 2, verso 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Este es el amor que produce trabajo, que produce servicio. Y esto era algo notable en la iglesia en Tesalónica. Lo vemos en el capítulo 4 de esta primera carta, 1 Tesalonicenses 4, verso 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pero continúa diciendo el apóstol Pablo en el verso 10, y también lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, yo sé que lo hacéis, dice el apóstol Pablo, yo sé que esto es notorio, pero añade, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Que este amor siga siendo notorio
en vuestras vidas, por medio de el servicio, un amor que trabaja, un amor que está lejos de ser una simple emoción, una simple empatía, un simple sentimiento. Este es el amor que Dios derrama en sus hijos. Este es el amor que motiva el servicio. Este es el amor que produce un trabajo esforzado, no un trabajo con queja, sino un trabajo hasta la extenuación. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Esta es la evidencia de una iglesia viva. La pregunta aquí para nosotros es, ¿estás trabajando intensamente? ¿Estás sirviendo a Dios y entregándote hasta el sacrificio? ¿Estás esforzándote y manifestando tu amor a los hermanos? ¿Estás volcado de lleno, con fatiga, con trabajo, porque amas a Dios? Y ese amor a Dios te motiva y te constriñe y te obliga a servir. Esta es la evidencia de una iglesia viva, un amor que se manifiesta en trabajo, que produce servicio. Asegurémonos, hermanos, de que realmente nuestras vidas evidencian un amor que trabaja. Una fe que obra. Un amor que trabaja, y la tercera evidencia que encontramos en este versículo 3 es una esperanza que persiste. De nuevo aquí la misma construcción en el idioma original literalmente sería vuestra constancia de esperanza. Es decir, vuestra constancia, vuestra firmeza producida por la esperanza que tenéis. Vuestra perseverancia que proviene de la esperanza que tenéis en Cristo. El término aquí, constancia, indica la capacidad de resistir, la capacidad de soportar un profundo peso, la capacidad de permanecer firme. Se traduce en muchos lugares como paciencia. Es esa constancia o firmeza de aquel que está soportando el sufrimiento. Como dijo el apóstol Pablo, yo todo lo soporto. Soportando el sufrimiento, permaneciendo bajo presión. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4, el apóstol Pablo dice, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. Mismo término aquí, por vuestra constancia, por vuestra firmeza. Y vuestra fe, añade, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y el término aquí, esperanza, de este versículo 3, una esperanza que persiste. Esta esperanza se refiere a la plena confianza en que Dios cumple sus promesas. Es la esperanza con certeza en que aguardamos la venida de Cristo. Nuestra esperanza no está en nuestras fuerzas. Nuestra esperanza está en Cristo. Es este anhelo ardiente de la venida de Cristo. Fijaos cómo Pablo en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, fijaos cómo lo describe el apóstol Pablo. Romanos 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos
que toda la creación gime a una, y a una la creación está con dolores de parto hasta ahora, dice el apóstol Pablo. Pero no solo ella, versículo 23, sino que también nosotros mismos. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esperando la redención de nuestro cuerpo. Y añade versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, con firmeza lo aguardamos, con perseverancia lo aguardamos. ¿Por qué? ¿Porque soy fuerte? ¿Porque tengo mucha capacidad? Porque nuestra esperanza está en Cristo. Y es ese anhelo ardiente por la venida de Cristo lo que produce firmeza en nuestra vida, lo que produce paciencia en medio de la aflicción, lo que produce perseverancia, lo que nos ayuda a soportar la tribulación, lo que nos ayuda a estar firmes frente a la tentación, frente a la presión de la sociedad, a ser pacientes en la tribulación. Y los tesalonicenses estaban enfrentando persecución, hermanos, mucho más de lo que estamos enfrentando nosotros. Estaban enfrentando tentación para abandonar su fe, para ceder ante la presión. Lo fácil para ellos hubiese sido volver a sus antiguas vidas, volver a sus antiguos ritos, volver a sus antiguos ídolos. No tener que padecer, no tener que sufrir. Pero su esperanza estaba en Cristo, no en su capacidad personal. Su esperanza estaba en nuestro Señor Jesucristo. Y su firmeza y constancia en medio de la tribulación era evidencia de que su esperanza estaba en Cristo. Esta era una firmeza que persiste. Y esta firmeza que persiste evidencia que una iglesia está viva. Esto es lo que el autor de Hebreos explicó allí en el capítulo 6, Hebreos 6:11. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, perseverando hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, de una esperanza genuina en Cristo, que es la que produce perseverancia, que es la que produce firmeza en nuestra vida. Es la constancia y la firmeza lo que mostrará la esperanza que tenemos. Es la perseverancia lo que evidencia nuestra esperanza. Cuando nuestra esperanza está firmemente anclada en Cristo, entonces sí hay consuelo en nuestra vida. Entonces sí podemos soportar la aflicción. Entonces sí podemos permanecer firme. No porque yo sea fuerte, sino porque mi esperanza está anclada en Cristo. Nuestra alma está segura en Cristo. Una esperanza que persiste. Y continúa el autor de Hebreos en el mismo capítulo 6, verso 18, diciendo: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tengamos consuelo, porque esta esperanza, dice el verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros. ¿Estás firme o estás tambaleando en tu vida? ¿Estás firme en el Señor? O quizás las pruebas, quizás, no sé, quizás una enfermedad, quizás los propios años, quizás la vejez, quizás la presión de la sociedad, quizás la tentación de tu entorno, las dificultades de la vida te están arrollando, te están haciendo tambalear. Ya no puedes seguir adelante.
¿Dónde está tu esperanza? ¿Esperas en tus fuerzas o esperas en Cristo? Asegurémonos, hermanos, de que realmente nuestra vida evidencia una esperanza que persiste, que estamos firmes en el Señor. Los tesalonicenses evidenciaron que eran una iglesia viva, no por sus actividades, no por el número de sus grupos, no por el número de sus jóvenes o sus niños o sus reuniones, sino por una fe genuina que se evidenciaba y era notorio no solamente por Macedonia, sino también por Acaya. No solamente una fe genuina, sino también un amor verdadero que se observaba en lo que hacían, en su esfuerzo, en su dedicación, en su servicio, en su trabajo arduo. No solamente una fe genuina y un amor verdadero, sino también una esperanza viva. Una esperanza que se mostraba en la manera en que ellos persistían y permanecían firmes en el Señor. ¿Y tú? ¿Estás vivo? Yo sé que sí, que estás latiendo aquí en esta mañana. Yo sé que nadie de los que estamos aquí sentados está muerto. ¿Estás vivo, hermano? ¿Amigo? ¿Evidencias una fe genuina en tu vida? ¿Evidencias un amor que se muestra en tu servicio a Dios? ¿Evidencias una esperanza que está anclada en Cristo? Estas son las evidencias de una iglesia viva. Que el Señor nos ayude a examinar nuestras vidas, que el Señor nos ayude a identificar, a ver evidencias en nuestras vidas que muestren realmente que estamos vivos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es santa, tu palabra es eficaz, tu palabra redarguye nuestro corazón. Tu palabra, Señor, entra como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y confronta, Señor, nuestras vidas. No permita, Señor, que la apariencia o el qué dirán, Señor, esté entorpeciendo lo que tu palabra puede hacer en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser humildes delante de ella. Ayúdanos, Señor, también para que tu palabra nos santifique y nos aferre más a tu salvación. Y nos ayude, Señor, a tener seguridad al ver estas evidencias en nuestras vidas, Señor. Que nos ayude a admirar la obra de salvación. Que nos ayude, Señor, a amar a nuestros hermanos, a orar por ellos, a interceder por ellos. A manifestar, Señor, que estamos vivos. No porque nuestro corazón late, sino porque tú, Señor, vives en nosotros. Esa es nuestra oración y lo hacemos en el nombre de Cristo. Amén.